Hola, muy buenas tardes, alumnos del Instituto Frontera. Te habla la maestra Imelda Luna del área de español para empezar la clase de este jueves 2 de diciembre. Vamos a ver solamente 3 temas. Vamos a ver el tema del lenguaje objetivo, lenguaje subjetivo y lenguaje denotativo y connotativo. ¿Ok? Vamos a ver nada más estos tipos de lenguaje en esta clase. Vamos a grabar los temas como siempre lo hemos hecho, recordándoles que aquí está la clase pasada, fue la clase número 20, los tipos de párrafos, y esta sería la clase número 21. Vamos a ver que nosotros los humanos manejamos lenguajes diferentes, son muy parecidos, lo que es el objetivo y el denotativo es lo mismo, y el subjetivo y el connotativo son muy parecidos. No es lo mismo, es parecido. Digamos que se utilizan en diferentes ámbitos, ¿ok? Se utilizan en diferentes ámbitos. Uno, por eso se utiliza en la poesía, lo que es el denotativo y el connotativo se utiliza en el lenguaje poético y el lenguaje subjetivo y objetivo se utiliza más en el papel, en el ámbito periodístico, el de la investigación. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver un poquito de los videos sobre estos tipos de lenguaje. Hay que ponerse muy abusado sobre las diferencias de cada uno de ellos. Están muy marcadas y la verdad esta temática es sumamente fácil, cero compleja. Ok, entonces vamos a ver, vamos a empezar con tipo de objetivos. Aquí está el lenguaje objetivo. Vamos a empezar con este y comenzamos. En esta cápsula vamos a hablar sobre el lenguaje objetivo. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna de español. Vamos a comenzar con este nuevo tema. Objetivo. Los textos objetivos son aquellos cuya construcción y cuyos recursos gramaticales y estilísticos apuntan a conservar un punto de vista comprobable, fático, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima. Esto es, que esté desprovisto de subjetividad. Por ejemplo, un texto científico. Se conoce como objetividad a la medida de decir las cosas como son y como se percibieron, sin involucrar sentimientos, apreciaciones u opiniones personales. Es decir, que se evita que quienes somos influya en lo dicho. Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas, subjetivas de quien las percibe y por ende, más cercanas al concepto de la verdad. El lenguaje objetivo, el lenguaje en los textos, son aquellos que refieren la realidad tal y como es. Su objetivo es describirla, explicarla o comentarla de manera tal que cualquier lector, por distinto que éste sea, pueda tomar dicho texto como verdadero, o al menos como una descripción fiel de lo que se está viendo o explicando. En los textos objetivos, por lo general, abundan enumeraciones, datos, cifras, porcentajes, etc. Adjetivos no valorativos, explicativos, demostrativos, etc. Verbos en tercera persona, en impersonal o en primera del plural. La mayoría de las oraciones aparecen en modo indicativo y por lo general se emplean oraciones breves y poca subordinación. Uso del léxico específico, técnico, especializado, tono expositivo, sin opiniones o reflexiones. Muy bien, vamos a resumir qué es el lenguaje objetivo. El lenguaje objetivo es aquella cuya construcción usa recursos gramaticales y estilísticos, no tiene ninguna opinión, es totalmente desprovisto, como dice aquí, de subjetividad. También nos comenta aquí el texto que las realidades objetivas son idénticas para todos.
No podemos hablar de un lenguaje objetivo si hay una opinión. Vamos a hablar por un ejemplo de lenguaje objetivo, son las noticias. Cuando nos hablan las noticias, nos describen los hechos tal y como el periodista que está en ese momento lo está describiendo. No hay una opinión personal del periodista que nos está dando la nota. El periodista, lo que son los noticieros, en los periódicos, en las revistas, como bien lo dice aquí el ejemplo de textos científicos, nunca nos van a manifestar su opinión personal del redactor. Simplemente nos narran los hechos tal y como los están observando. En el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos del lenguaje objetivo. Te invito a que lo veas. Muchas gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre los ejemplos del lenguaje objetivo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y vamos a comenzar con los ejemplos. Recordemos que el lenguaje objetivo está desprovisto de alguna opinión y vamos a leer el primer ejemplo. La actividad económica tuvo su mayor caída del año en junio, con una contracción del 6.7% con respecto al mismo mes del 2017. Según informó hoy INDEC, además de los efectos de la sequía, la actividad estuvo golpeada por la brusca devaluación que impactó en la industria manufacturera y en los comercios mayoristas y minoristas. Esto es un reportaje de un diario nacional de Argentina, como yo los había comentado en el video sobre la teoría del lenguaje objetivo. Este lenguaje es empleado en el lenguaje de los noticieros, tanto televisivos como escritos. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo son, aquí en el ejemplo número 2, coloqué ciertas afirmaciones con totalmente lenguaje objetivo porque no tienen ninguna opinión personal de los autores o míos, ¿ok? Aquí nada más es como datos y son lenguaje objetivo. Los poderes del Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Punto número 2, la semana tiene 7 días. Punto número 3, la leche contiene calcio. Punto número 4, el local fue asaltado a medianoche. Punto número 5, todos los virus mutan a lo largo del tiempo. Número 6, en la ciudad hay una temperatura de 27 grados. Y por último, el limón es un cítrico. Son afirmaciones sin ninguna opinión. Entonces recordemos que el lenguaje objetivo es aquel lenguaje en donde es usado por los textos de investigación, textos expositivos, noticieros, periódicos y revistas. Muy bien, aquí están las referencias de las fuentes consultadas para estos ejemplos. Espero que haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En esta cápsula de video vamos a hablar sobre el lenguaje subjetivo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a ver el tema. Vamos a ver cuál es el lenguaje subjetivo. Tenemos lenguaje objetivo y tenemos lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo en los textos, como su nombre lo indica, llenos de una evidente subjetividad. Sus recursos de composición relevante, la presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, como puede ser una opinión, formas de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, de expresividad, etc. Dependiendo del ámbito en el que el texto opere, será más o menos conveniente que el texto sea abiertamente subjetivo o que aspire a ciertos aires de subjetividad. Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas subjetivas de quienes la perciben. Pero, a comparación de la subjetividad, cada uno de estos tiene una visión. La subjetividad implica caso contrario a la objetividad, la apreciación de las cosas de lo más íntimo del ser desde el fuero interno. Las apreciaciones personales, individuales, pueden resultar sumamente contradictorias e incluso contradictorias dependiendo de quién las exprese. Una realidad subjetiva es, por ende, singular y única.
y dos personas distintas pueden experimentar de manera diferente en base a sus emociones, a su emocionalidad y su forma de ver el mundo. Muy bien, dentro del lenguaje subjetivo tenemos que revelar tanto la interioridad de quien lo elaboró como la realidad objetiva de quien se ocupa. No aspira a fidelidad, a reproducir la realidad tal cual es, como en el lenguaje objetivo, sino mostrar la valoración que de ella se hace el autor o sus personajes, como en los textos narrativos se refiere a los textos narrativos. Muestra una manera particular en que dichas realidades se vive, se piensa o se evalúa. En los textos subjetivos generalmente abundan metáforas y otras figuras literarias, como son figuras retóricas, como puede ser en los lenguajes poéticos o en un poema. Adjetivos valorativos o de fuerte carga personal, que viene siendo pues la opinión. Verbos en primera persona del singular, la aparición del yo, como yo opino o yo digo. Se utilizan los distintos modos del verbo indicativo, subjuntivo e imperativo. Oraciones largas, con subordinación, dependiendo del estilo de la persona quien está utilizando este lenguaje. Uso de diminutivos, giros orales o referencias afectivas, expresando emociones. Tono argumentativo con reflexión y opinión. Muy bien, el lenguaje subjetivo es todo lo contrario al lenguaje objetivo. En esto cobra relevancia totalmente la opinión de las personas o de quien está utilizando el lenguaje subjetivo. Vamos a verlo en conversaciones, en cartas personales, en textos narrativos. Vamos a utilizar el lenguaje subjetivo ya que estamos expresando emociones, sensaciones y opiniones de carácter personal. Te dejo aquí la referencia del cual fue utilizada esta información, del sitio del cual fue utilizada esta información. Espero que esta cápsula informativa te haya sido de utilidad y te haya gustado. Muchas gracias por visualizarnos. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. En esta cápsula informativa vamos a hablar sobre los ejemplos y ejercicios de lenguaje subjetivo. Vamos a ver dos ejemplos de lenguaje subjetivo, uno en texto narrativo y otro en afirmaciones. Ayúdame a leer el primer ejemplo, por favor. Ah, querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia, cuan culpable tomar una tacita de metal y ponerle al otro extremo de la mesa, ponerla allí, simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osenfant. Como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Este es un fragmento de un cuento de Julio Cortázar que se llama llamado Cartas a una señorita en París. En este texto narrativo nos describe de una manera totalmente subjetiva, con un lenguaje totalmente literario, sobre cómo es tomar una taza de té con la persona que está hablando. Son cartas que le envía y narra totalmente de sus emociones este texto. Ahora vamos a ver las afirmaciones del lenguaje subjetivo. Las afirmaciones del lenguaje subjetivo vienen desde el interior de la persona y nos habla desde lo emocional. No creo que lleguemos a tiempo. Esta palabra es de no creo yo en primera persona de creer. Laura me parece más bonita que Amalia. Es totalmente subjetivo. La belleza de una persona y otra en contraste con la otra. Me gusta levantarme temprano, aquí en la de gustos. Esta noticia no parece cierta. Esa es una opinión personal. Está demasiado oscuro, estás comiendo demasiado, es desde la perspectiva de la otra persona, tanto la oscuridad como el comer. Este plato huele muy bien, son sensaciones.
esa película es aburrida, es de gustos, y los gatos me gustan mucho, pero los perros no. ¿Okay? Aquí, como lo vemos, es sumamente fácil identificar tanto el lenguaje objetivo, pero más fácil es el subjetivo porque va totalmente la opinión personal de plasmada, ¿no? El lenguaje subjetivo es totalmente fácil, como les comento, de identificar, y te invito a que en las lecturas o identificar simplemente el lenguaje objetivo no tiene opinión, lenguaje subjetivo tiene una opinión explícita o implícita de quien lo está escribiendo o quien lo está narrando. Espero haya sido útil esta cápsula informativa y gracias por visualizar nuestro video. Hasta la próxima. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a empezar a hablar por el lenguaje denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Si utilizas la palabra y lo haces con lógica, apegado a la realidad, sin mayor adorno o sentido figurado, entonces estaremos hablando del lenguaje denotativo. La denotación es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en lo que coinciden todos los hablantes de una comunidad, tal y como lo encontramos en el diccionario. Dicho de otra forma, el significado denotativo es aquel que está aceptado por todos los hablantes, el significado más estandarizado y que aparece en el significado para denotar algo que forma parte de nuestra realidad. ¿Te suena familiar con el lenguaje objetivo? Es muy parecido el lenguaje denotativo y el lenguaje objetivo. Cuando hablamos de la denotación, estamos haciendo referencia a la palabra que empleamos para describir la realidad de forma objetiva. En el lenguaje denotativo se usa para hacer referencia a un dato o hecho de forma directa. Lo denota, es decir, lo menciona o lo nombra. Aquí tenemos el significado, que es la parte más importante de la denotación, porque con ello ya se está ofreciendo una información del mensaje. Se usa la denotación para informar sobre un hecho o acontecimiento que no admite ninguna interpretación más que la literal, así como lo que utilizan en los noticiarios, en los periódicos, en las revistas o en los textos científicos o expositivos. La denotación informa de manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones. La connotación, en cambio, lanza un mensaje subjetivo y en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. Entonces, vamos a resumir que el lenguaje denotativo nos habla, son palabras utilizadas con lógica y apegadas a la realidad, que es aceptado por todos los hablantes, porque es un significado estandarizado y es lo que vemos en la realidad, está pegada a la realidad objetiva. Muy bien, ahora vamos a hablar del lenguaje connotativo. Vamos a ver qué es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje del sentido figurado o simbólico. Aquí en México somos muy buenos para hablar en sentido figurado, que a su vez es sinónimo de lenguaje connotativo. Y cada persona se le puede dar una expresión según su formación cultural. Se le llama lenguaje connotativo. La connotación son los significados subjetivos, ya sea positivos o negativos, añadidos por personajes o grupos sociales, y que pueden variar según el hablante y la cultura. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente recogen este tipo de significados con el lenguaje connotativo. El significado connotativo es aquel que le da a la lengua otro aspecto fuera de la realidad tangible. Esto significa que suelen usarse en composiciones literarias o poéticas y que busca una sugestión de emociones o imágenes que se relacionan a una palabra. También se usan en frases o dichos populares aquí en México. En los ejemplos vamos a ver cómo se emplea el lenguaje connotativo por la sociedad mexicana. Muy bien, aquí te dejo las referencias. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el lenguaje connotativo, en donde utiliza un sentido figurado o simbólico, es utilizado por grupos de personas o personas en general,
y puede variar dependiendo del área o la cultura donde estés. Lleva totalmente la opinión y es totalmente subjetivo el lenguaje connotativo. En el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo para que ampliemos esta información. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de tu gran utilidad. Vamos a los ejemplos de lenguaje connotativo y denotativo. Muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. En esta cápsula informativa vamos a hablar sobre los ejemplos de lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Con anterioridad ya vimos su teoría, ahora vamos con los ejemplos. Vamos a comenzar con los ejemplos del lenguaje denotativo. Recordando que es un sentido literal de cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, cómo se utiliza como lo que utilizamos en nuestro diario vivir. Utilizamos el lenguaje denotativo cuando hacemos este tipo de afirmaciones. Necesito una hoja blanca, mi tío vive en Río Negro, hubo un choque de autos en San Juan e Independencia, esta radio funciona a pilas o con electricidad, tarjetas de crédito suspendidas. Son afirmaciones en donde no requieren ninguna opinión y donde se interpretan de manera fácil en el ser humano. Y otros ejemplos es una tortuga. En el lenguaje denotativo de es una tortuga, estamos nosotros percibiendo una tortuga y el emisor está indicando que eso es lo que hace referencia al animal, a la tortuga. Otro ejemplo es debe realizarse una operación de corazón. Una tuerca permite ajustar una pieza. El que viaja descubre otras culturas. Juan hace música. Es un lenguaje totalmente literal, el cual nosotros utilizamos diariamente para referirnos a ciertas cosas, conceptos del mundo de las ideas. Ahora vamos a ver los ejemplos de lenguaje connotativo. ¿Okay? Vamos a ver los ejemplos de lenguaje connotativo. En el lenguaje connotativo es sumamente complejo, no cualquiera lo puede entender, porque nosotros como cultura mexicana solamente podemos entender a estas expresiones. Vamos con el primer ejemplo. Apenas me enteré de la noticia, se me puso la piel de gallina. ¿Qué significa la expresión piel de gallina? Que atravesó una emoción fuerte y se te eriza la piel, también se le dice. Segundo ejemplo, estos chicos me están sacando canas verdes. ¿Esto qué significa? Le causa exasperación, nerviosismo o enojo a esta persona y se utiliza la expresión en México, sacando canas verdes. Otro ejemplo de lenguaje connotativo es ¿naciste en cuna de oro o qué? Viene de familia de mucho dinero. El nacer en cuna de oro en México se le denomina una persona que viene de una familia con bastante dinero. Tenemos otro ejemplo, dice, le pregunté qué habían visto en clase y me confesó que estaba papando moscas todo el tiempo. Esto quiere decir que estaba distraída, absorta, que no estuvo poniendo atención a la clase y en México le llamamos papando moscas. En la imagen, aquí en la imagen que están viendo en la parte de abajo, también dice que un clavo saca otro clavo. En expresión muy mexicana, la cuestión de las relaciones románticas nos habla sobre que si tú cortaste con tu chico, con tu novio, tú puedes conseguir otro novio nuevo para poder olvidar al pasado. Esos son, les digo, el lenguaje connotativo es muy rico, es muy divertido para el lenguaje mexicano. Otro de los ejemplos que yo aquí coloqué es el de la tortuga. El mismo que utilizamos en el lenguaje denotativo, en el lenguaje connotativo tiene otro significado. En este caso, nosotros decimos, es una tortuga. En este caso del lenguaje connotativo, la tortuga es una metáfora de lentitud. Automáticamente, como decir, ese chico camina como tortuga, que es sumamente lento. Es la diferencia del lenguaje connotativo al denotativo. El connotativo hace alusión a las expresiones muy mexicanas que nosotros tenemos y le da otro sentido que no es al literal. En el literal la tortuga es un animal y en el connotativo es una persona lenta. Bueno, otro de los ejemplos es la palabra atardecer, tiene una denotación completa, es decir, es un momento del día que el sol se esconde para dar paso a la noche, es el denotativo,
pero en el campo connotativo el atardecer puede tener otros significados asociados, por ejemplo, al romanticismo, melancolía, tristeza, etc. Y también les puse una imagen en el lenguaje connotativo, como ejemplo dice, más vale pájaro en mano que cientos volando. O sea que más vale tener una oportunidad a varias, mejor agarro una oportunidad. Muy bien, para después no tener nada, ¿okay? No tener ninguna oportunidad. Muy bien, utilizamos muchas expresiones, es muy usual en México. Nos congraciamos en decir los mexicanos que tenemos un lenguaje muy ávido y muy variado, porque tenemos el lenguaje connotativo, que si viene un extranjero y tú le dices estas expresiones, empleas estas expresiones, no te va a entender. Tienes que explicarle, así como lo estoy haciendo yo, para que él pueda entender tus expresiones que estás utilizando este tipo de lenguaje. Muy bien, estos son los ejemplos del lenguaje connotativo y denotativo. Espero haya sido de gran utilidad y que lo hayas cachado la información para poderla plasmar o la puedas identificar en algún texto. Muchas gracias por visualizarnos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Muy bien, ya hemos visto aquí, pues, los tipos de lenguaje, ¿no? Como lo habíamos comentado. Tenemos varios tipos de lenguaje. Ya vieron las diferencias. Son muy fáciles de detectar en los escritos. Tenemos el lenguaje objetivo que se utiliza en el lenguaje periodístico, en algunos escritos, en algunas investigaciones, en la investigación. El subjetivo es cuando tú das tu opinión. Recordemos que en el objetivo no hay opinión, en el subjetivo sí hay opinión. ¿Ok? En el lenguaje denotativo es decir algo literal, alguna fecha, como por decir el 20 de noviembre se festeja el Día de la Revolución Mexicana, y el connotativo ya viene siendo un lenguaje poético, un lenguaje metafórico, y también aquí cabe el doble sentido, como lo había comentado en los videos anteriores. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden en mandar un mensajito en esta parte. En la medida de lo posible, yo trataré de contestarlo lo más rápido posible. Muy bien, espero, nos vemos el siguiente martes. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, y nos vemos en la siguiente intervención para ver los tipos de textos. Vamos a ver el texto descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo, instructivo. Vamos a ver la siguiente clase, que es la clase número 22, el día martes. Cuídense mucho y tengan muy buen día.